Vamos a darle lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La Escritura se lee así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayendo en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hacemos una oración. Dios y Padre celestial, te doy gracias en esta hora por esta bendita oportunidad que me das, Señor, que me dan los oídos de tu pueblo, de tus hijos, de cada uno de ellos, Señor. Y hoy queremos exaltarte, Padre, a través de este pequeño mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que es para cada uno de los oyentes, de cada uno de aquellos que tengamos la oportunidad de escucharlo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Tome su lugar y vamos a estar por un corto tiempo. No se preocupe por el tiempo. Mañana es sábado. No. Vamos a tratar de correr con este pequeño pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón hoy en esta hora. Y para empezar, creo, después de haberle leído la lectura, quisiera hacer algo. Existen frases que usamos mucho en los diferentes idiomas, pero a los latinos se nos da mucho las frases. Por ejemplo, decir nosotros como: ándale, no te hagas. Por ejemplo, tirar la toalla en el box, porque cuando el contrincante anda golpeando al otro y los que son de la esquina del que andan golpeando ya ven que no pueden agarrar una toalla blanca y la avientan al ring para que el referee, porque aquel quiere seguir peleando, pero pues ya no puede. Él quiere seguir peleando, pero alguien tiene que aventar la toalla. Pues ese es un dicho, es una frase muy, muy común: tirar la toalla. O cuando alguien ya no quiere ir a trabajar y quiere cuitear o quiere tirar la toalla. Bueno, meter la pata. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Qué es lo que quiere decir? Meter la pata es cuando alguien comete un error. Metí la pata, hombre, hice esto, hice el otro. Ok, rápidamente, quemarse las pestañas. ¿Quién se ha quemado las pestañas alguna vez? Amén. Quemarse las pestañas quiere decir que se la pasa uno leyendo, escudriñando, haciendo números, haciendo algo provechoso. En este caso más es como la lectura, el escudriñar algo, un libro, escudriñar la Biblia. Quemarse las pestañas es estar estudiando. Bueno, aquí hay otra bien común también: colgar los tenis. Cuando alguien dice ya colgó los tenis, quiere decir ya se murió, ya se fue. Bueno, otra,
Bueno, la de no te hagas. Y otra que es a la que quiero el día de hoy hablarte un poquito, es hacerse de la vista gorda. Dijo alguien, no, pues cuando andas bien morado de los ojos, pues si la traes gorda. No, hacerse de la vista gorda. Y para eso es que leía yo aquí la escritura. Y hay dos tipos, voy a decirlo así, para que nadie se ofenda. Hay dos tipos que vieron al hombre golpeado según la historia que leímos en Lucas. El hombre golpeado, y pasan dos tipos ahí, un sacerdote y un levita, y lo ven y se van de paso, se van de largo, se hacen de la vista gorda, no lo vieron. Y es ahí donde yo leía. Hoy yo no quiero hablar tanto del buen samaritano, de qué hizo, qué no hizo y que a dónde lo llevó y el aceite que le pusieron. Entonces, hoy quiero hablarte solamente de esa partecita. Y para ello vamos a entender una cosa. Los sinónimos que quiere decir, un sinónimo es algo similar o parecido. Un sinónimo acerca de la vista gorda, estaba yo leyendo algo, investigando un poco. Sinónimo de hacerse de la vista gorda es como hacer oídos sordos, como yo no oí. Hacer oídos sordos, hacer caso omiso, pasar por alto. Como pásale, yo no miro. Ok, está bien. Es tomar una actitud del yo no sé nada, yo no miré nada, no me di cuenta, a mí no me pregunten. Fingir que no te diste cuenta de algo que está sucediendo, que no has visto algo que sí está sucediendo. Bueno, estoy tratando de ayudarnos a entender primeramente estas cosas. Y voy a dar dos ejemplos. Se dice que de dónde surgió esta frase. En inglés, los que saben inglés, pues no sé cómo decirlo, turn on blind eyes o algo así. Hacerse la vista gorda es como, ellos lo saben inglés, ellos lo saben. Pero bueno, sigamos nosotros adelante. Lo que quiere decir es que de dónde surge esa frase, hacerse de la vista gorda. Bueno, hay dos historias muy sencillas. En una batalla que se encontraban los irlandeses, había un hombre encargado de la batalla llamado Horacio Nelson en el 1801. Y cuando ellos estaban en batalla, estaban en el mar, estaban los barcos. Y en aquel entonces no había un celular para mandar un mensaje y decirle, hey, ya vamos de retirada, porque había barcos compañeros y había que buscar una manera de hacer un señalamiento de que vamos a continuar con la guerra, con la batalla. Entonces dice que el capitán le dijo a Horacio Nelson, les dijo a ellos que les diera la retirada, que se retiraban porque el capitán creía que no iban a ganar. El viento estaba en contra y había ciertas cosas que lo hacían sentir al capitán que debían partir, que debían alejarse. Pero Horacio Nelson era un hombre que anteriormente en otra batalla ya había perdido un ojo. Entonces era un tuerto. Y como había perdido un ojo y era tuerto el hombre, entonces él, sintiendo dentro de sí, él dijo, pásenme telescopio para ver la señal de que le estaban diciendo que ya le pararan, vámonos a casa. Entonces le pasan el telescopio y él se lo pone y dice, no veo nada. Pues se lo puso en el ojo tuerto, por eso no veía nada. Yo no veo ninguna señal, denle, sigamos. Al final ganaron, pero él sabía lo que estaba haciendo. Él se lo puso intencionalmente. Él dijo, yo no veo nada. ¿Por qué se lo he puesto en ese ojo? Bueno, otra, más rápido.
Los aduaneros, perdónenme mexicanos, soy mexicano, entonces ¿cuántas veces he tenido que pasar por la frontera de México a Estados Unidos? Y cuando pasamos, esa frase yo no sabía, yo pensé que era un cuento de alguien, pero no. Las aduanas mexicanas, existía una comitiva o un personal nombrado vistas de aduanas, quien reclutaba los artículos y mercancías, quien regulaba los artículos y las mercancías que no podían importarse al país o del país. Todavía el día de hoy, no sé ya cómo le llamen, pero en aquel entonces así le llamaban, vistas de aduanas. ¿Por qué vistas de aduanas? Porque llegas tú con tu maleta, tus bolsas, tu cinturón, tus zapatos, y todo tienes que ponerlo ahí en una cajita, y te escanean para el detector de metales, y tu mochila la tienes que abrir, que poner ahí, y te dicen: no, usted lleva unos tenis de más, lleva 10 pares de más, usted va a usar 10 pares en estos días. Pero en el narcotráfico, en la corrupción, siempre ha habido muchas cosas, de tal manera que en la frontera, cuando hacen eso, vista de aduanas, es para checar que no lleves más de lo permitido. Pero cuando se ponen de acuerdo para poder llevar inmigrantes intencionalmente para introducirlos al país, o al revés, como sea, o ciertas mercancías, ahora sí viene la frase ahí: se hacen de la vista gorda, no pasa nada, pásale, pásale, pásale. Bueno, ahora sí, vamos a este corto mensaje que Dios puso en mi corazón. Ya con esto bien puesto ahí, vamos a entrar ahora sí en la primera parte que quiero. Tengo 3 puntos que solamente quiero tratar hoy en esta noche. Y el primero es este: viéndole pasaron de largo. Viéndole pasaron de largo el sacerdote y el levita. Quiero pararme un poquito para hablar un poquito de estos dos personajes, el sacerdote y el levita. El sacerdote, la mayoría de nosotros entendemos o conocemos que el sacerdote, el primer ordenamiento sacerdotal en la Biblia, viene a ser de parte de Dios hacia la familia de Aarón. Y de ahí, de más adelante, de la tribu de Judá, a los levitas. Entonces de ahí vienen estos dos personajes que para aquel día, cuando llega Jesús, todavía están haciendo esta función. Pero voy a enfocarme un poquito en el sacerdote. El sacerdote, ¿quién era un sacerdote? Bueno, así rápidamente, el sacerdote es como aquel que es como la sal de la tierra, la luz del mundo. Es el que predica el evangelio, es el hombre que interfiere, el hombre amoroso, el hombre que predica, el pescador de las almas. El sacerdote era la persona más de un rango más alto, por encima, voy a decirlo así, del rey, porque en aquel entonces no podías ser rey y podías ser sacerdote, no podías tener estos dos ciertos oficios, aunque por ahí hay algunos que lo tuvieron, haciendo como prototipo de lo que sería el Señor Jesús un día. Pero de lo establecido por Dios, Dios había establecido solamente el sacerdocio en la familia de Aarón y después en los levitas. De tal manera que ellos se encargaban, los levitas eran los cantores, eran los que organizaban ahí dentro del templo, ponían todo en orden. Y los sacerdotes, el sacerdote venía y los levitas ayudaban con los sacrificios también. Pero el sacerdote especialmente era aquel que venía y sacrificaba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Más correctamente, para cubrir los pecados del pueblo, porque no podían ser redimidos, no podían ser perdonados, pero cubiertos. Pero el sacerdote era la persona
más importante. Era esa persona que tenía ese privilegio para poder estar en comunión con Dios. Y de ahí viene, voy a narrar rápidamente la historia. El levita, bueno, era la parte que le ayudaban a ellos. Entonces, hablando religiosamente, eran las dos personas más indicadas como los agentes de migración en una frontera. Son las personas adecuadas para decir quién pasa, quién no pasa, traes papeles, no traes papeles, traes pasaporte, traes visa, tú sí pasas, tú no pasas. Son las personas indicadas porque trabajan en eso, tal vez han estudiado eso, no lo sé, se han preparado, han tenido cursos, no lo sé, pero en fin, son las personas indicadas. Es como vamos con Messi, ¿no? Es como el árbitro en un partido de fútbol, soccer. El árbitro es el que va a decir, oh, sí, sí fue una falta, no lo fue, si fue un penalti, no lo fue. Bueno, o se hizo de la vista gorda, ¿no? Bueno, no entremos en eso, sé que no hay futbolistas. Pero bien, vayamos nosotros a la historia bíblica, regresando con Jesús. Jesús cuando fue bautizado, mi hermano, él creció sin pecado, creció hasta los 30 años, y a los 30 años entonces Jesús fue y se presentó para ser bautizado. Y cuando Jesús es bautizado, no había razón para hacerlo porque Él es Dios. No había razón para que el Espíritu Santo en forma visible de una paloma viniera y se posara sobre Él. No había necesidad porque Él era Dios. Pero iniciaba su ministerio, y voy a decir en parte su ministerio sacerdotal también, lleno del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, y venía para empezar ese ministerio que duraría 3 años, mi hermano. Después de que el Señor Jesús muere y asciende, entonces ¿qué es lo que viene pasando? Jesús les dijo a los discípulos: ustedes tienen que esperarse. Y tienen que esperar porque les voy a mandar el Consolador, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, y de aquel entonces los discípulos son alguien totalmente diferentes. Amén. Creo que ya están durmiendo, mis hermanos. A lo mejor les estoy diciendo mentiras, ¿no, verdad? No, si digo mentiras, alguien levante la mano y diga: hermano, ahí está equivocando. Pero mi hermano, entonces el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en Pentecostés, y de ahí que los discípulos llegan, los apóstoles, a ser otras personas totalmente diferentes. Y hermano, el día de hoy la iglesia es la razón por la cual somos diferentes, o debemos de ser diferentes. La iglesia sin el Espíritu Santo, la iglesia sin esa parte del sacerdocio, hermano, no somos más que como cualquier otro pueblo. El sacerdocio, la Biblia nos lleva, y voy a permitirme leerlo. Vamos a leer 2 pasajes bíblicos. Vamos primeramente a Romanos 15:16. Romanos 15:16. Romanos 15:16. Y quiero permitirme leer ahí 15:16, y dice la palabra de nuestro Dios así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, está hablando Pablo, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Lo leo una vez más, dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, está hablando Pablo de él, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para que el gentil que no esperaba nada,
para que él pudiera agradar a Dios y ser una ofrenda agradable a Dios, necesitaba ser santificado. Y la única manera era a través, y es a través del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a Primera de Pedro, allá adelantito. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Gracias, Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, 9 y 10. ¿Y qué dice ahí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros le damos la profundidad que se merece este verso, mi hermano, nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia entre una persona que ha recibido a Cristo, entre una persona que ha recibido el Espíritu Santo, entre una persona que verdaderamente le ha conocido al Señor, porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No hemos recibido cualquier cosa. En la antigüedad no era fácil que cualquiera fuera sacerdote. Todo don perfecto, toda cosa buena tiene que venir de lo alto. Entonces nada de lo que tú tienes te lo dio un pastor, te lo dio un líder, te lo dio una iglesia. Todo, hablando espiritualmente, te lo dio Dios. La oportunidad Dios te la dio. Dice que somos nación santa, mi hermano, un sacerdocio, y del bueno, porque Él nos ha instituido como sacerdotes. Habría mucho que hablar sobre esto. Yo no quiero ir más sobre el sacerdote. Hay tanto que pudiéramos hablar de ello, pero el tema no va por ahí. Lo que yo quiero hablarte es que como una persona con esa capacidad, con esa responsabilidad, con eso que viene de parte de Dios, y se hizo de la vista gorda para no poder ver aquella necesidad de aquel hombre. Entonces eso sí nos lleva a nosotros el día de hoy, de darnos cuenta quiénes somos, hermano, de darnos cuenta el privilegio que tenemos. Y si nosotros nos hacemos de la vista gorda, vamos a decirlo así, que hacemos caso omiso, en primer lugar de lo que somos, en primer lugar del privilegio que somos nosotros, que tenemos para poder. ¿Quién era yo? ¿Quién eras tú? ¿Quién eres tú para hablar con Dios directamente? El sacerdote era el único que tenía ese privilegio de hacerlo, y aún todavía medio nublado, porque no podía ver claramente y recibir el Espíritu Santo como nosotros lo hemos recibido. Pero nosotros, hermano, qué privilegio que tú puedas hablar con Dios, tú puedas experimentar la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo más grande que existe. Ese es el punto importante de este mensaje. Y entonces, mi hermano, pasan aquel sacerdote, lo mira y se hace como que no lo ve y se sigue. Pasa el levita y también se va. Y el samaritano. El samaritano, rápidamente te digo quién era. El samaritano era un habitante de Samaria. El habitante, según la historia, eran descendientes de las dos tribus. No recuerdo si es Benjamín y, bueno, las dos tribus, y de Judá. Entonces ellos son descendientes de ellos que cuando los asirios los invadieron, cuando pasó todo esto, los asirios vinieron y se mezclaron hicieron una mezcla, un mestizaje con el pueblo de Israel, de tal manera que ya no era un pueblo puro. Esa parte de ellos, por eso ellos se les nombró como samaritanos. Usaban términos muy duros, muy feos para llamarles a ellos gente muy despreciable. Pero entonces era la gente que ellos no querían, que los mismos judíos, sus hermanos, no los querían, porque decían que ellos pues no valían. Pero bien, mis hermanos,
El punto número dos que yo quiero tratar hoy, esta noche, rápidamente, es las cosas escondidas bajo el tapete. La cosa se empieza a poner seria, Primero, no nos hagamos. Somos entendidos. Yo creo que la mayoría o todos aquí hemos recibido a Cristo y ya entendemos el evangelio, entendemos de lo que hablamos. Y las cosas escondidas bajo el tapete pueden traer consecuencias trágicas. Y voy a usar 10 minutos, les prometo, 10 minutos nada más. Voy a correr con 2 puntos bien importantes. Voy a ir parafraseando la historia que quiero traer a memoria de cada uno de ustedes. La historia que se encuentra en el libro de Josué capítulo 1, en sus versículos del 1 hasta terminar todo el capítulo 7. La historia de un hombre llamado Acán. Pero la historia narra que cuando cayeron los muros de Jericó, Josué va al frente con el pueblo y ellos vienen de una victoria grande, Dios se había mostrado, se había manifestado. Las naciones, los pueblos que estaban alrededor de ellos tenían miedo del pueblo de Israel porque sabían que Dios estaba con ellos, y ellos vienen de una gran victoria. Y después, enseguida, en el capítulo 7 nos narra la historia de que ya cuando ellos, el siguiente pueblo al cual había que pelear contra ellos, el pueblo de Hai. Ahí es el pueblo pequeño, un pueblo que no había que llevar tanta gente, tantos soldados. Había que llevar tal vez 2,000, 3,000 para que fueran y derrotaran a ese pueblo. Para que lo derrotaran era muy fácil, era algo sencillo. Pero resulta que ellos van a luchar contra este pueblo, y resulta que cuando ellos vienen, dice que cuando ellos llegan allá y el pueblo se resiste, dice que los traen corriendo hacia atrás, matan a 36 y los traen, y el pueblo llega espantado y llegan atemorizados ante Josué y les dice lo que ha sucedido. Las cosas no resultaron como ellos esperaban, y entonces Josué empieza a quejarse delante de Dios. Él y los ancianos del pueblo empiezan: Dios, ¿qué está pasando? Mira, ¿para qué? Mira, ¿qué va a decir los pueblos alrededor si no nos has dado esta victoria con ellos? ¿Qué ha pasado? Pero Dios le dice: es que aquí hay algo. Han pecado, han robado, han hurtado, han agarrado las cosas que no les pertenecen y las tienen escondidas. Por eso yo le ponía ahí bajo el tapete, las cosas escondidas bajo el tapete. Bueno, decía que una tienda, yo no sé, a lo mejor escarbaron ahí las escondieron, unos lingotes de oro, unas monedas de plata, un manto babilónico, cosas de gran valor en aquel entonces, y una familia lo tenía escondido. Pero Dios ya les había dicho a Josué, y Josué les había dicho al pueblo: no pueden agarrar nada, no pueden tomar nada para ustedes. Eso es como robar a Dios, porque eso es de Dios. Dios va a saber qué hacer con todo eso. De tal manera que ellos hicieron caso omiso. De tal manera que ellos dijeron: hubo una familia por ahí. Y entonces empieza, y escuchen esto, caballeros, porque hoy se trata de los caballeros. Entonces empezaron a pasar familias por familias, pero los varones iban por enfrente. Los varones tenían que ir por enfrente, presentarse ante Josué. Y entonces, al presentarse ante Josué, todos ellos, llega el turno de Acán. Y entonces le dice, y entonces él le pregunta a Josué, y él tiene que confesar, y dice: sí, yo lo hice, yo hurté, me vi en la tentación, no soporté, no aguanté, y pues lo hice. De tal manera que entonces el pueblo
van, Josué manda, porque Josué pues también no iba a mandar sin cerciorarse de nada. Él manda y dice: vayan a ver si es cierto, y encuentran el tesoro ahí en la tienda del hombre, y entonces ahora sí tráiganlos. Apedrean, lo manda a llamar a él, a su esposa, a sus hijas. Yo quería hacer algo aquí, pero dije: no, esto va a estar terrible. Yo quería pasar una familia y con todos sus hijos, su familia, pero eso sería demasiado. Entonces mejor dejémoslo así. Pero aquel día, su esposa, sus hijas, sus hijos, sus asnos, sus vacas, sus borregas, sus camellos, todo lo que le pertenecía, lo llevaron al campo de Acor. Y ahí en aquel lugar los apedrearon y después los incendiaron, los mataron, hicieron un montón de piedras ahí sobre encima de todo aquello. Te platico esta historia, mi hermano, que la encontramos ahí en todo el capítulo de Josué, capítulo 7, por una sencilla razón: que muchas veces hay cosas escondidas, pero ni tan escondidas. Así entendiste eso, ¿verdad? Amén. O sea, hay cosas escondidas, pero ni tan escondidas. O sea, hay cosas que el pastor no se da cuenta, pero otros sí nos damos cuenta. O hay cosas que yo no sé, pero otros sí las saben. Esta vez que estoy hablando en otro idioma. Hay cosas que la hermana pastora no sabe, pero otras hermanas de la congregación sí las saben. O sea, ok. Entonces, las cosas, mi hermano, mi hermana, las cosas que a veces se puedan ocultar, como en el caso de Acán, el caso de su familia. Yo podría hablar de ahí de toda la familia. Puede hablar de los hijos de ellos, puede hablar de la esposa, porque más de alguno de ellos podía haber ido avisado, más de alguno de ellos pudo haber también haber notificado a alguien que su papá andaba enterrando a alguien, andaba enterrando los tesoros ahí en su casa. Los niños son bien comunicativos. Vieran: tío, mira, mi papá se halló esto. Y lo anda enterrando allá. La familia se da cuenta de todo, pero somos muy buenos para hacernos de la vista gorda. Somos muy buenos para pasar de largo, sabiendo el peligro, sabiendo la necesidad, sabiendo la circunstancia, la situación, a lo que nos puede llevar a aquello que estamos haciendo caso omiso, hermano, hermana. Y bien, el tercer punto, les dije 10 minutos, ya llevo 5. El tercer punto es llevar la fiesta en paz, hermano. ¿Para qué no la complicamos? ¿A quién no le gusta llevar la fiesta en paz? Bueno, sé que a lo mejor no entienden eso. ¿Sí se entiende? Llevar la fiesta en paz es no meterse en problemas con nadie. Meterse en paz es estar bien con los hijos, no pelear con los hijos, no pelear con la esposa, con el esposo. Llevar la fiesta en paz es que los hijos no le digan a la mamá que es bien enojona, que le digan al papá que a veces se le pasa la mano. Llevar la fiesta en paz es hacer caso omiso de las cosas que suceden, en verdad, que están sucediendo y nosotros las hacemos como que no suceden. Yo digo muchas veces a siervos de Dios que dicen: no, hay hermanos que allá en su casa viven así, y llegan aquí a la iglesia, llegan hasta agarrados de la mano y que yo no sé quién sean, pero sabe, yo no fui, yo no sé nada. No vinieron. Rápidamente, llevar la fiesta en paz, hermano, es considerarse como no meterse con los demás, no denunciar lo malo, los malos actos, no decir nada, callarse, que decimos: ay, que Dios lo aclare, Dios lo va a traer a luz. ¿Y tú por qué no? Pues si acaso Dios no te está poniendo, no eres el sacerdote, la sacerdota de Dios. Ay, pero es que a mí, yo no voy a andar de chismoso. Yo no voy a andar de chismoso. No tienes que hacer chismoso, no. Aquí en la iglesia no venimos a cuidar a nadie, hermano. A nadie. Pero sí hay algo bien importante que se necesita hacer.
necesitamos cuidarnos unos a los otros. Y para cuidarnos unos a los otros, a veces necesitamos hacernos la guerra. Estoy casi para terminar. Para conseguir la paz, a veces hay que hacer la guerra. Y este pasaje de la Biblia, estoy terminando con él. Quiero que vayamos, por favor, todos. Capítulo 10 del libro de Mateo. Capítulo 10. Capítulo 10, verso. Amén. Aleluya. Capítulo 10, versículo 34. Y mira lo hermoso de la palabra. Le vamos a hallar sentido a esto al leerlo. Para conseguir la paz, hermano, a veces hay que hacer la guerra. A veces no hay que estar de acuerdo con los demás. A veces no hay que caerle bien a todos. Bueno, pero mejor leámoslo porque si no. Capítulo 10, versículo 34 al 39 y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, la encontrará. Llevar la fiesta en paz, hermano, con los hijos no es bueno. Llevar la fiesta en paz con los hijos no es bueno, porque ellos no quieren portarse bien. Tienen un cuerpo, las mujeres y los hombres, que ansían, desean. Ven en el mundo, ven en las escuelas muchas cosas. Y él no vino Jesús dijo: yo no vine a ponerte a que estés en paz con tu hijo, con tu hija. Veamos qué tipo de paz. La paz que él se refería es de que no podemos hacernos de la vista gorda con ellos cuando los hijos hacen algo, cuando los hijos están viendo algo, pasamos como que no lo veo. Ya Dios se encargará. No, hay alguien que se tiene que encargar ya. Hay alguien que se tiene que encargar el día de hoy. Porque tú eres un sacerdote, recuérdalo. Una sacerdota. Recuerda eso. Tú tienes la autoridad, tú tienes la presencia de Dios, tú tienes el Espíritu Santo, quien fue quien te ordenó para hacerte capacitarte para hacer ese trabajo, esa labor. Y Jesús dijo: yo no vengo a traer paz, yo vengo a poner disensión, vengo a poner pleito muchas veces. Pero es un pleito sano, mi hermano. Llevar la fiesta en paz con los hijos, llevar la fiesta en paz con el cónyuge. Como hay mujeres y hombres que nos gusta llevar la fiesta en paz con la esposa y el esposo. No estoy hablando de las peleas por el dinero, no estoy hablando de las peleas por el carro. Estoy hablando de las peleas. Estoy hablando de que llevamos la fiesta en paz a veces porque nos damos cuenta de él o de ella de algo que no es correcto, o de algo que están haciendo con los hijos o las hijas que no es correcto, y como que yo no veo nada, es que yo no puedo hacer nada. Qué terrible es que una madre lleve a juicio y a la cárcel a un hijo. Pero si tu hijo o tu hija hiciere algo que es merecedor de eso, tienes que actuar. Tienes que hacer lo que se tenga que hacer. Nosotros perdonamos todo. Aquí en la iglesia, si hay algo que yo puedo decir de esta iglesia, del pastorado y liderazgo de esta iglesia, aquí no juzgamos a nadie. Y aquí se nos ha recibido a cada uno de nosotros
sin importar cómo venimos aquí a la iglesia, cómo llegamos, de dónde venimos, qué hicimos allá, qué no hicimos. Claro, si tú has sido honesto y sincero y has hablado con el pastorado aquí cuando has llegado, está bien. Pero aquí lo que buscamos es valorar la persona, la vida que Dios te ha dado, valorar el talento, los dones que Dios te ha dado y hacer esta tu casa. Pero hay algo importante: no podemos hacernos de la vista gorda, mi hermano. No podemos hacer caso omiso con el cónyuge, con nuestros padres, los muchachos, las muchachas. A veces los papás nos equivocamos y ellos también tienen derecho a llamarnos la atención. No de gritarnos, no de golpearnos, no, pero sí tienen el derecho para decirnos: papá, eso no está bien. O mamá, ya no le pegues a papá. No. Aleluya. Lo bueno es que yo no tengo hijos en la casa. Llevar la fiesta en paz con los vecinos. Cómo nos encanta no pelear con los vecinos. Tardamos 10, 15, 20 años y más en este país y nunca supieron que veníamos a la iglesia nosotros. No eran ruidosos. Esa gente, a veces la gente habla de los cristianos y dice: esos se portan bien, no hacen nada, no hacen ruido, todo está bien. Es lo único que saben de nosotros, porque nos gusta llevar la fiesta en paz. No hablo de andar peleando con ellos, no hablo de hacer cosas indebidas con ellos, porque si no, a la misma policía se va a encargar de nosotros. No, hablo de que ellos tienen que saber y entender que somos diferentes a ellos, porque tenemos un Cristo que vive en nosotros, y que nuestra vida y nuestros hogares y nuestros hijos es diferente al de ellos. Y si ellos se enojan por eso, que se enojen. Y si a ellos no les gusta y dejen de hablarnos, que nos dejen de hablar si quieren. Pero llevar la fiesta en paz con los vecinos es más cómodo. Hola vecino, siempre, hola vecino. Pero vamos a hablar un poquito de llevar la fiesta en paz con los compañeros del trabajo. Yo tuve que decirle a un hermano, ya casi lo estoy haciendo hermano, a un compañero: ¿sabes qué? Ya párale. Ya no aguanto puros chismes. ¿Quieres hablar conmigo? Puros mitotes. Y yo siempre tratando de hablarle de Dios y decirle: mira, es que esto, es que el otro. Y luego de repente: ora por mí. Sí, voy a orar por ti. Que así, que el otro. Pero nomás me habla y que esto, y que el otro, y que para allá. Ya le dije, ya, párale, ya. Ya no me habla. Pero luego, como a la semana, me vuelve a hablar otra vez. Pero si el enojo de un compañero, de una compañera en el trabajo, es porque es por mi fe, es porque yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios, es porque yo amo a Dios. Entonces, ¿qué importa? Vale la pena tener enemigos así, porque si no, todos modos los tenemos. Todos modos los tenemos. Tener patrones que no nos apapachen como los otros porque hablan como ellos. ¿Qué importa? Que el patrón sepa que yo tengo un Dios y que si me quiere pagar menos, un salario menos que a los demás, está bien. Si me quiere dar un trabajo más pesado, está bien. Pero que él entienda que solamente es por causa del evangelio y por causa del Señor, porque eso traerá un resultado. No os engañéis, dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Estoy terminando, hermano. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Una sola parte me hacía falta: llevar la fiesta en paz con nuestra comunidad. No es muy sano. Podemos tener paz hasta cierto punto con la comunidad, con el condado, de que no hagamos cosas incorrectas,
Ellos tienen que saber que hay una iglesia que ama a Dios y que ellos la necesitan, y que cuando nos den la oportunidad de hablarle, les vamos a hablar. Amo mucho esta iglesia, mi hermano. Amo mucho esta iglesia. Dios ha estado sanando, Dios ha estado liberando, Dios ha estado trayendo tiempos mejores. Yo lo único que te invito es a que no andemos cuidando a ver quién se porta mal, a ver quién hace esto y que el otro, porque Dios te lo va a poner en tu camino. No te preocupes por eso. Sé muy respetuoso, sé amable, ora por ellos, pero entiende una cosa, que la oración no va a completar todo el trabajo. Necesita una palabra tuya, necesita un abrazo tuyo, necesita un consejo tuyo. Sí lo necesita, y Dios va a obrar. Si te haces un enemigo dentro de la iglesia porque ves algo que no está bien y quieres ayudarlo, pídele sabiduría a Dios cómo acercarte a él, a ella, y hazlo. Dios te va a bendecir, Dios va a escucharte, y después ora por él, ora por ella. No hagamos caso omiso, hermano. Gracias, Dios. Podemos orar, hermanos. Puedes cerrar tus ojos por un momento.